Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gustavo Roncancio, médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Es para mí un honor empezar la primera sesión de este curso de actualización en infectología en trasplantes de órganos sólidos organizado por ACTU. La idea es que podamos discutir durante todo este mes alrededor de varias sesiones clínicas algunos problemas relacionados con las enfermedades infecciosas justamente en esta población. Como tal, trabajo en Medellín, pertenezco al grupo de trasplante de corazón y pulmón de la Clínica Cardioid y funjo como investigador de los grupos Microba, línea epidemiología molecular, del grupo de enfermedades cardiopulmonares de la Clínica Cardioid y de la Universidad FIT y del grupo SURA. La idea es que hoy hablemos de vacunación del paciente con trasplante de órgano sólido. Y me gusta mucho que hayamos empezado este curso con esto porque ante todo creo que la prevención enmarca cualquier mejor punto de acción en lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Esta es mi declaración de conflicto. He sido speaker de varias empresas en los últimos años, pero aquí mis conceptos son independientes y dejo una mención y es que van dirigidos especialmente a vacunación en adultos. Vacunación en pediatría tiene algunas similaridades, pero algunas diferencias, especialmente porque hay que aplicar el plan ampliado de inmunización del país. Y ante esto, pues digamos que mi derrotero va a ir en torno justamente hacia este gráfico adaptado del libro de Marshall que aparece hace el año anterior y que tiene un capítulo muy interesante, el cual vamos a aprovechar varias cosas en relación con los momentos en donde yo intervengo en vacunación. Y está claro que el primer momento entonces es la vacunación antes del trasplante, una vacunación que debería estar completa idealmente, pero que desafortunadamente en nuestros programas no va más allá a veces del 50 a 60% de todas las vacunas que deberían tener los pacientes trasplantados y que como tal pues incluye la vacunación de rutina, pero específica para la edad y las condiciones médicas de cada paciente. Esto debería completarse en teoría meses o años antes del trasplante. Les pedimos muchas veces que nos traigan el carnet de vacunas de cuando eran niños y eso nos ayuda mucho para saber qué nos falta, qué debemos completar y qué tan protegidos están nuestros pacientes. Vamos entonces a empezar con esto, pero en el pretrasplante, además de lo que hemos señalado, existen diversos retos que creo debemos tratar de subsanar, de optimizar en nuestro sistema de salud. Y el primero es la educación en vacunas. En general, en los semestres en que se evalúa y se ve pediatría, tenemos entrenamiento de nuestro personal de salud, de médicos, enfermeras, enfermeros, básicamente en esto de vacunar a los niños. Pero en adultos no necesariamente tenemos una óptima formación. Un punto adicional que vemos es que los pacientes que tienen enfermedades crónicas, llámese falla cardíaca, enfermedad renal crónica, fibrosis pulmonar, pues básicamente pueden tener mayor riesgo de algunos efectos adversos y tener sobre todo menos posibilidad de responder frente a la vacunación, lo que conocemos como alergia, básicamente justamente por su condición de base. Es muy importante que en todos nuestros protocolos pretrasplante le demos una gran relevancia y se coloque casi que en primer y segundo lugar al punto de vacunación como la mejor estrategia de prevención. Y una cosa que yo quiero insistir en esta charla es básicamente tratar de señalar que debemos ajustar individualmente las vacunas. No son una receta de cocina. Algunos pacientes las necesitan más que otros, necesitamos priorizarlas. Algunos pacientes se benefician más y algunas poblaciones probablemente no. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta en un sistema de salud donde la mayoría de las vacunas para adultos no hacen parte de lo que está financiado por el mismo. Y de allí que el MIPRES viene a constituirse muchas veces en uno de los principales retos porque no se pueden vacunar los pacientes o hay, digamos, algunas barreras para hacerlo. También hemos tenido, y justamente durante y después de pandemia, limitación para la disponibilidad de algunas vacunas como neumococo 23 y hepatitis B y no hemos podido completar nuestros protocolos de vacunación en el pre y en el post-trasplante. Es importante quitar miedos y mitos a pacientes y familiares y subrayar mil y una veces la importancia de la vacunación. Y yo creo que no solo para el paciente, también para el ciclo familiar o el nido familiar que está alrededor del paciente trasplantado. Vamos a hablar algo que llamamos el contrato social de las vacunas y es ese compromiso que tenemos en relación con el paciente trasplantado, en el cual la sociedad invierte no solo dinero, recursos humanos, finalmente muchas veces cuando tenemos donación de donantes en muerte encefálica,
vemos que hay algo que la sociedad le entrega a ese individuo y lo que esperamos es que use los medicamentos, sea adherente a los protocolos, pero también que considere la vacunación como una estrategia importante. Por otra parte, hay que fomentar adherencia e investigación en estos puntos y ante eso, la primera situación que queremos mencionar y subrayar es que claramente las vacunas en trasplante son necesarias. Y son necesarias, uno, pues porque el inmunosuprimido tiene mayor riesgo de infección y si tengo algo que lo evite, mucho mejor, aparte de las profilaxis que damos. Dos, porque muchos de los pacientes pudieron no recibir sus vacunas completas en la infancia y tenemos que asegurarnos de justamente llenar esos vacíos inmunológicos antes del trasplante, porque algunas vacunas, especialmente las de vacunas vivas, no podemos administrarlas después del trasplante. Las vacunas y las recomendaciones de vacunas también cambian a lo largo del tiempo y ante eso está claro que algunas vacunas que ahora aplicamos a los niños, pues hace unos años no existían y nuestros pacientes que llegan a trasplante siendo adultos no las han recibido. Por otra parte, hablamos del envejecimiento inflamatorio o inmunosenescencia, en donde la inmunidad puede deteriorarse con el tiempo, no tenemos una respuesta adecuada a las vacunas o por otra parte, las vacunas que nos aplicamos anteriormente pueden haber perdido algo ya de su efecto. Y ante esto, también hay que tener en cuenta que si hacemos un trasplante es para pensar a largo plazo y como tal, a medida que envejecemos, pues nos volvemos más susceptibles a enfermedades graves. Más que esas excusas, yo pues no encuentro adicionales para seguir justificando la vacunación, pero una circunstancia que yo sí quisiera mencionar en torno justamente a la educación que debemos fomentar en el personal de salud en relación con vacunación es básicamente el entendimiento de que es la mejor expresión de la inmunología aplicada clínicamente en relación con la prevención, pero siempre hay que tener en cuenta que nosotros inicialmente hacemos un primado o cebado de la respuesta inmune cuando aplicamos la primera dosis de vacunación y lo que queremos justamente es que esa exposición inicial al antígeno, que es lo que aplicamos cuando vacunamos a alguien, pues básicamente tenga un reflejo específico en la creación de células de memoria y de anticuerpos, que tras una segunda exposición, llamémoslo booster o llamémoslo enfermedad, pues tenga una respuesta, uno, más rápida y dos, prolongada en el tiempo. Y un concepto que a veces creo que hemos minimizado es pensar que esto solo se debe a la producción de anticuerpos y minimizar la acción del linfocito T, una de las células más intervenidas con los medicamentos inmunosupresores en trasplante, pues básicamente al minimizar la acción o creer que el linfocito T no tiene ninguna injerencia y que todo esto es anticuerpos, pues básicamente perdemos gran parte del entendimiento de la respuesta a las vacunas y podemos descuidar muchas de las circunstancias que justamente hacen que los pacientes trasplantados tengan problemas cuando se vacunan, especialmente en el post-trasplante. Y esto es menos respuesta a las vacunas y probablemente mayor susceptibilidad a infecciones. Y esto viene demostrado desde hace mucho tiempo. Las vacunas tienen una eficacia variable en ciertas poblaciones, pero lo que claramente se ha visto en pacientes trasplantados de órganos sólidos en comparación con otros tipos de pacientes inmunosuprimidos, como pueden ser los mismos pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, los pacientes con neoplasias hematológicas y con otras terapias inmunosupresores. Este gráfico de Oliver nos lo muestra claramente, pues estos pacientes tienen menor tasa de respuesta y en COVID-19 pues lo vimos de una manera muy importante. Especialmente, y vuelvo y lo ratifico, cuando nos pusimos a evaluar qué pasaba, sí, con producción de anticuerpos, como lo mostramos en el gráfico anterior, pero también qué es lo que pasa cuando aplicamos pruebas de respuesta de interferón para tratar de medir inmunidad celular y vemos que de las poblaciones que más se destacan, que menos responden a la vacunación, justamente son los trasplantados de órgano sólido, tanto en la producción de interferón como justamente en la inmunidad celular y humoral. Bajo este contexto, entonces, claramente la vacunación pretrasplante debe primar para tratar de tener una mejor respuesta en el individuo cuando su sistema inmune todavía no está bajo la acción de los medicamentos que usamos. Y como un segundo punto en educación, pues creo que debemos complementarlo con conocer las vacunas, sus mecanismos de acción. Eso sería un curso completo de inmunología, pero aquí hacemos un resumen también basados en el libro de Marshall de unas vacunas que llamamos vivas, que son muy importantes y las debemos conocer todas porque no las podemos aplicar después del trasplante, dado que pueden inducir en cierto momento la infección sobre el paciente inmunosuprimido. Y otras no vivas o muertas, algunos autores prefieren usar el término no vivas porque si a alguien le van a aplicar algo muerto, pues no le va a gustar.
Y en ese contexto, digamos que las vacunas no vivas sí todas se pueden en general aplicar en el post-trasplante con algunas consideraciones. Partiendo de eso, aquí pues yo pongo, digamos, en el slide cuáles son las vacunas que tenemos en Colombia. Ustedes ven que tenemos pues la mayoría bajo estos contextos. A veces algunas entran y salen debido a licenciamiento, a regulación, a disponibilidad en el mundo, pero en general tenemos una buena disposición de vacunas más para niños que para adultos y hay algunas vacunas que podrían estar pronto por llegar a Colombia que vamos a considerar. Yo quiero, en un tercer punto de educación, hablar de 10 reglas claras en vacunación que creo que debemos siempre tener en cuenta tanto en el pretrasplante como en el posttrasplante en individuos inmunocompetentes, pero también, lógicamente, en inmunosuprimidos, como es el core de esta charla. Y es la primera, que los tiempos de vacunación son importantes, pero en general cualquier vacuna puede ser administrada el mismo día. Y hemos visto, voy a poner aquí muchos ejemplos de COVID-19 porque es lo que más hemos visto pues recientemente, en que ya sabemos que podemos vacunar de influenza y COVID al mismo tiempo. Al principio decíamos que separáramos cada 15 días, pero eso se hacía básicamente porque no conocíamos bien cómo se iban a comportar estas vacunas. Hay algunas excepciones para estas reglas y esto es pues la vacunación de varicela y viruela, dos virus vivos, la vacunación de neumococo 3 y 23, vamos a hablar mucho de eso más adelante porque básicamente la 23 puede disminuir el poder de la 13. La vacunación para meningococo ACWY y neumococo 3 en pacientes con ASPLEN y VIH con una circunstancia similar y nuevos ayudantes más por precaución y porque no sabemos cómo se van a comportar. Segunda regla, entonces, primera regla, podemos vacunar con varias vacunas el mismo día y usualmente no pasa nada. Y eso es muy importante en los protocolos pretrasplante porque a veces tenemos oportunidades perdidas de vacunación porque el paciente estuvo hospitalizado un día y ahí lo pudimos vacunar o fue al centro de vacunación un día y allí le debieron haber puesto todas las vacunas. El segundo punto, las vacunas vivas que no se administran el mismo día deben ser separadas idealmente 28 días. Por ejemplo, cuando tenemos vacuna de varicela de 2 dosis, no se pueden aplicar las dos el mismo día. Cuando tengo varicela y viruela, ya lo hemos mencionado, no se pueden aplicar el mismo día, hay que espaciarlas. A veces algunas vacunas vivas orales pueden ser administradas en cualquier momento con otras vacunas vivas, pero estas en general ya están, digamos, en desaparición en el mundo. Regla 3. Vacunas no vivas o muertas diferentes pueden ser administradas en cualquier momento entonces con respecto a la otra. Influenza y neumococo se pueden poner o al tiempo o se pueden poner con 3 días de diferencia, con 4, con 5, con una semana. No hay que esperar 15 días, no hay que esperar un mes. Ojo, acuérdense, las vacunas vivas sí hay que separarlas 28 días, pero las vacunas no vivas se pueden poner o al mismo tiempo o se pueden poner, digamos, con intervalos cortos o largos, como usted lo quiera. Solo hay una excepción y es la vacuna del meningococo, que debe separarse de la vacuna de difteria, pertusis, tétanos celular en niños con riesgo de enfermedad meningocócica invasiva. Eso es fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear. Por otra parte, entonces, la cuarta ley o la cuarta regla que queremos mencionar es que hay unos intervalos mínimos de vacunación que deben en general respetarse. En COVID, por ejemplo, decíamos que las vacunas de Pfizer deberían aplicarse al día 21, las de Moderna al día 28, de diferencia, pero hay algo que se denomina los 4 días de gracia para vacunas no vivas, y también hay que tener en cuenta que puede haber esquemas acelerados que en algún momento se emplearon para hepatitis B. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía 28 días para ponerla una vacuna entre la primera y la segunda dosis, pues yo podría ponerla incluso desde el día 25 y no acortar esa respuesta inmune y todavía hacer que mi respuesta inmune sea adecuada. Hay que tener en cuenta que los esquemas acelerados de vacunación, está demostrado, tienen menos impacto a largo plazo y por eso en general se han abandonado en la literatura, aunque todavía las vacunaciones de hepatitis B rápidas, poner una dosis ahora, otra en 3 semanas y otra en un mes o 2 meses, se emplean en algunas situaciones, pero digamos que lo ideal es que en estos contextos, si empleo esos esquemas rápidos, tengo que después aplicar más dosis de vacunación. Por eso, en general, digamos que tratamos de hacer los esquemas y normarlos en el tiempo e incluso, está demostrado también en COVID, alargar los tiempos entre dosis, en general en pacientes inmunocompetentes, demuestra o favorece una mejor respuesta inmune a largo plazo. Quinta ley, todas las vacunas tienen una edad mínima, pues hay que aplicarla cuando es, pero pues las vacunas que se pueden aplicar desde el nacimiento incluyen BCG, hepatitis B. Aquí entonces unas adicionales, no hay que suprimir una serie de vacunas si el intervalo de dosis recomendadas excede. ¿Qué es eso?
Pues que si yo puse una vacuna hoy y resulta que le tocaba a los 2 meses, pero no se la pude poner a los 2 meses, sino que se la puse al mes 3, como a veces nos pasa en hepatitis B, la segunda dosis era al mes y yo no se la puse al mes, sino a los 3 meses, pues no hay que volver a empezar. No, no hay que considerar que está mal vacunado. Si le puse una dosis acá y otra dosis acá, pues me espero los 6 meses y le pongo una tercera dosis. La inmunidad va siendo acumulativa, usualmente no perdemos los intervalos de vacunación rápidamente. Las vacunas similares de diferente manufactura son generalmente intercambiables, nos dice el punto 7, y esto es lo que llamamos vacunación heteróloga y hemos probado su gran beneficio en COVID-19. En meningococo, ACW y en infantes de alto riesgo sí se prefiere usualmente usar la misma vacuna, pero digamos que en el resto de vacunas la intercambiabilidad, digamos, es algo que está a la orden del día. El octavo punto nos dice que no hay riesgo al vacunar a una persona que antes ha tenido la enfermedad o la vacuna. No, no hay más efectos secundarios específicos y pues igual lo hemos visto en COVID-19. La regla 9 nos dice diferir sarampión, papera, rubéola y varicela, vacunas de virus vivos en pacientes que han recibido productos sanguíneos que contienen anticuerpos. Y esto es en general inmunoglobulina algunos productos adicionales, excepto la globulina anti-RO o anti-D que se usa en el embarazo para prevenir la isoinmunización. Un punto adicional es que las vacunas vivas pueden ser usadas en convivientes de embarazadas o inmunosuprimidos. Este era un mito que había en el pasado. Si usted se vacuna para zóster, tiene que irse de la casa 1 o 2 semanas porque le va a pegar la varicela al inmunosuprimido. En realidad, esto ya se ha reevaluado mucho. No hay contagios importantes y la única que parece tener algo de riesgo, en general por la gran exposición de las mucosas, es la vacuna de influenza nasal o la vacuna viva atenuada, que no debe ser administrada a pacientes, a contactos cercanos de pacientes con inmunosupresión profunda. Y esta vacuna no la tenemos actualmente en nuestro medio. Yo hablaba del contrato social y varios autores han hablado justamente de esto, de si debemos constituir en obligatoria la vacunación para nuestros trasplantados. Personalmente, y aquí voy a expresar muchas opiniones personales, pues el punto de vacunación o de otras circunstancias obligatorias creo que van más allá de una simple ley, y lo que creo que como personal de salud debemos hacer es tratar de interiorizar en nuestros pacientes, de convencerlos, de hacer que estén inmersos en este mundo de prevención y ante ello pues pueden aceptar justamente estas condiciones. Al respecto, quisiera mencionar, por ejemplo, el último lineamiento técnico para donación en COVID-19 del Instituto Nacional de Salud, donde los requisitos para evaluar extracción y trasplante de órganos y tejidos de donantes con riesgo intermedio que tengan prueba positiva para SARS-CoV-2, una realidad que ya se vive en el mundo y que incluso en Colombia se ha hecho, pues básicamente unas circunstancias que sí se hacen, digamos, necesarias o al menos se mencionan como preferibles, es que el receptor de ese paciente que le vamos a poner un órgano cuyo donante tiene resultado positivo para SARS-CoV-2, ese receptor idealmente debe tener 4 dosis como mínimo de vacunación. Aquí dice tener la dosis de refuerzo aplicada en los últimos 4 meses. Yo creo que en este contexto, al final lo vamos a ver, esto debería corresponder a 4 dosis en general, de acuerdo a lo que está dispuesto, al menos en este momento en nuestro país. Ya entonces, siguiendo con este punto de la vacunación pretrasplante, yo quisiera insistir mucho en qué es lo que debemos tener y hacer. Entonces, lo primero es, la primera hoja del protocolo de trasplante incluye las vacunas para que no se nos olviden tenerlas todas presentes, y esto es lo que hace parte del protocolo que nosotros manejamos. Y aquí voy a hablar de diversas vacunas. Primero, influenza, una dosis anual para todos, está demostrado disminuye mortalidad en trasplantados de órgano sólido y es igual de efectivo que cualquier otra medida de profilaxis que tengamos. Al respecto, Colombia tiene, por recomendación de Organización Mundial de la Salud, la aplicación en su lineamiento técnico de una vacuna trivalente que debe incluir o incluye algunas poblaciones en riesgo donde claramente los inmunosuprimidos están inmersos. Miren lo que dice nuestro lineamiento: se debe vacunar a todo usuario a quien el médico tratante le confirme el diagnóstico de inmunosupresión, y esto lógicamente implica los pacientes trasplantados bajo este contexto. Quiero aquí hacer propaganda al personal de salud y a otras personas con comorbilidades cardiopulmonares, renales, de sobrepeso, de enfermedad hepática o de diabetes, además de familiares de pacientes con cáncer que están sometidos a quimioterapia. Bajo este punto, entonces, en nuestro sistema de salud
está incluida la vacunación para influenza con molécula trivalente. Si usted quiere colocarle o aplicarle a su paciente una molécula trivalente, tiene que llenar lo que llamamos el MIPRES. Tétanos, difteria, tosferina. Pues básicamente está claro, puede haber un riesgo. Hay casos en trasplantados, nos ponen a veces a dudar si son virales, si son citomegalovirus. Tenemos una vacuna que es la difteria, pertussis, tétanos acelular, que es la que debemos poner en adultos porque tiene menos efectos secundarios, o podemos poner el toxoide tetánico, diftérico o el toxoide tetánico para prevenir tétanos. En general se puede poner una vacuna cada 10 años, la una o la otra sin problemas, pero al menos una vez en la vida un adulto que vayamos a trasplantar debe tener una difteria, pertussis, tétanos acelular. Sarampión, papera, rubeola. Pues no los podemos poner en el post-trasplante porque son vacunas de virus vivos y en este contexto pueden causar la enfermedad en el inmunosuprimido. De allí que le debemos poner en el pre-trasplante y debemos asegurar que nos busque el carnet de niño y tenga una o dos dosis según la indicación. Varicela. Varicela, entonces, ¿qué tenemos? Algo que quiero mostrar esta evidencia que, digamos, raya y contradice lo que hemos dicho anteriormente. Se ha dicho que vacunas de virus vivos no debemos poner en trasplantados, pero el problema es niños que trasplantamos de corazón, por ejemplo, según lo que muestra esta experiencia, y como tal, digamos que van a vivir toda su vida con riesgo. Pues bien, algunos autores digamos, avesados, se han atrevido a vacunar con varicela a estos pacientes y, pues, digamos, han tenido algunas reacciones, en general leves, pero han señalado que puede haber algo de efectividad. Esto apenas podría yo considerarlo dentro del rasgo experimental, pero nos abre la puerta a de pronto creación de nuevas vacunas por vacunología reversa que puedan tener menos efectos secundarios y que a futuro podamos tener bastante seguros para tratar a nuestros pacientes, especialmente los niños que quedan pues desprotegidos gran parte de su vida. Ahora bien, lo que vemos en adultos, herpes zóster, varicela zóster, pues nosotros tenemos un punto muy importante y es que los pacientes trasplantados, miren ustedes, tienen mucho mayor riesgo que la población que estamos vacunando y es el core de la vacunación en este momento que son inmunocompetentes. Vacunamos a los mayores de 50 años, pero es que los trasplantados tienen 30 veces más riesgo y más riesgo de tener enfermedad grave, de tener más neuropatía, de tener neumonía, encefalitis y ahora con el punto de monkeypox pues tenemos líos a la hora incluso de hacer los diagnósticos diferenciales. En Colombia la vacuna que tenemos es básicamente, miren, aquí lo señala esto que tomamos del MIPRES, es la vacuna de la cepa OCA, con la cual se hace la vacuna para varicela usual, pero es una vacuna potenciada 16 veces. Entonces vemos que tiene 19.400 PFU y como tal lo muestro porque a veces la gente no sabe cómo prescribirla y digamos que esta es la manera como se debe hacer. ¿Cuál es el punto? Es una vacuna de virus vivo, entonces está contraindicada en inmunosuprimidos, es subcutánea y por ahora solo está aprobada para mayores de 50 años. Sin embargo, Norteamérica empieza a registrar que los pacientes con lupus y otros tipos de inmunosupresión menores de 50 años empiezan a tener muchos problemas relacionados con zóster. Y ante eso, desde el año anterior, CDC promueve la vacunación para zóster con pacientes inmunosuprimidos con la vacuna que conocemos como vacuna recombinante o vacuna que en Estados Unidos se conoce como Shingrix, para básicamente mitigar ese riesgo incluso después de los 18 años. No todo el mundo está de acuerdo. En esta encuesta, el 80% de los médicos decía que sí la aplicaba en individuos mayores de 18 a 49 años, un 20% decía que no, pero hay una aprobación y esperamos que esta vacuna llegue a nuestro país y esta vacuna sí se puede aplicar en individuos inmunosuprimidos. La vacuna recombinante que esperemos llegue en algún momento a nuestro país es de todos modos más efectiva, más potente, tiene un efecto duradero más largo. Sí tiene una consideración, es que hay que aplicar 2 dosis en general separadas 6 meses. En individuos de alto riesgo se puede considerar que se puede separar un mes. Es más costosa, lógicamente, pero esta sí se puede aplicar en inmunosuprimidos y se puede aplicar apenas el paciente se recupere para evitar recaídas o exacerbaciones de nuevo. Y un punto importante es que si ya el paciente se aplicó la vacuna de virus vivo, fue juicioso, pues se puede aplicar la recombinante sin ningún problema. Eso también ya está evaluado y certificado dentro de los estudios de formulación del medicamento, del biológico. Virus de papiloma humano. Yo creo que es una vacuna que está demostrado, previene diversos tipos de cáncer, tanto en mujeres como en hombres, y además se relaciona con la prevención, por ejemplo, de papilomatosis recurrente respiratoria que hemos empezado a ver en algunos trasplantados, algunos otros cánceres
diferentes a cáncer de cervix y además de verrugas y otros procesos. Recordar que este es un virus oncogénico que pues requiere de algún tiempo para relacionarse con cáncer y que en nuestro medio usualmente se recomienda una vacunación de rutina para mujeres y hombres. Por ahora se ha hecho más esfuerzo en mujeres, pero en hombres también hay que hacerlo a la edad de 11 o 12 años, con una edad mínima de 9 años. Y digamos que en esos contextos se ha promovido el uso de 2 dosis. Si vacunamos nuestros jóvenes después de los 15 hasta los 26 años, hay que poner 3 dosis para que sean, para tener efectividad. Y digamos que lo que se decía o lo que se dice en el mundo es que después de los 26 años no vacunemos para PVH. Pero hay algunas poblaciones que se podrían beneficiar y ahí se pueden incluir los trasplantados y todos los inmunosuprimidos, en donde desde los 27 a 45 años de edad podríamos considerar vacunación en mujeres especialmente, y en estos contextos siempre hay que aplicar 3 dosis. Ha surgido algo nuevo en este último año y es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de aplicar una sola dosis, pero ojo, eso es en población inmunocompetente y lo relacionan con algunos estudios que muestran similaridad en la respuesta y lo que se quiere es tratar de universalizar esta vacunación. Yo simplemente hago un recorderis. El promedio de edad de cáncer de cuello uterino en Colombia es 46 años. Nosotros tenemos que vacunar a nuestras trasplantadas después de los 26 años e incluso hasta los 45 para tratar de evitar esto, porque gran mayoría de las personas van a tener PVH en su vida y las vacunas pueden evitar que esto se transforme en situaciones de neoplasia. Yo veo mucha gente que se me confunde con las vacunas de neumococo y digamos que para mí este gráfico es claro y centrémonos en las que están en negro. La vacuna 13 conjugada y la vacuna 23 o polisacárida. La vacuna 23 cubre más serotipos, la vacuna 13 cubre menos serotipos, primera circunstancia. Después hablamos de la 15 y la 20 para no enredarnos y hablar de lo que tenemos en la actualidad. En nuestra inmunidad, viéndolo desde un punto de vista simplemente del timo, puede haber antígenos T dependientes y antígenos T independientes. ¿Qué pasa con los timo independientes? Tienen una señalización débil, poca proliferación, no forman centros germinales, que es lo que queremos que pase usualmente para originar respuesta inmune, y su respuesta usualmente es de corta duración, hablando de la escala humoral. Los que actúan o las vacunas que actúan justamente sobre este sistema tipo independiente son las vacunas polisacáridas no conjugadas y esta es el neumococo 23. Mientras tanto, las timodependientes tienen una duración a largo plazo, una señalización fuerte, una respuesta de larga duración y en la que usualmente hace que nosotros tengamos la necesidad de aplicarlo una sola vez en la vida. Y esta es la vacuna polisacárida conjugada o la vacuna de 13 valencias. La vacuna conjugada establece un puente entre el linfocito T y B y transforma una respuesta T independiente en T dependiente. Y básicamente la idea es no mezclarlas muy cerca en el tiempo, porque la vacuna 23, la vacuna no conjugada, le quita poder a la vacuna conjugada. Y bajo ese contexto, en inmunocompetentes, lo ideal es separarlas un año. Y ese es un punto de equivocación que vemos con frecuencia porque en el afán de que el paciente se nos vacune el pretrasplante, le damos la fórmula y se pone las dos vacunas con un mes de diferencia o el mismo día. Estas no se pueden aplicar en inmunocompetentes tan cerca. Hay que esperar un año para que una no le quite poder a la otra. Lo ideal es que la 13 dure toda la vida, pero para eso necesita aislarse de la 23 al menos un año. En individuos inmunosuprimidos, en implante coclear y fístula líquido cefalorraquídeo, en ese sí el intervalo puede ser un poco más corto y en general se dice que 2 meses puede ser suficiente para tener una buena respuesta. Y ese es un punto que queremos insistir porque a veces vemos confluencia tanto en el pretrasplante como en el posttrasplante. Hepatitis A, B, meningococo, fiebre amarilla, se pueden aplicar en el pretrasplante. Ten en cuenta que en el posttrasplante no podemos completar los esquemas de fiebre amarilla y que de acuerdo a algunas condiciones, yo aquí hablo como el seco, la salud, la edad de las conductas y la parte ocupacional, muestran un mayor riesgo para llegar a vacunar a algunos individuos en particular. Ahora bien, ¿qué se dice desde la teoría? Que 4 semanas antes del trasplante no deberíamos vacunar a pacientes con varicela, con sarampión, vacunas vivas, porque la inmunosupresión peritrasplante podría favorecer que se nos infecten en el posttrasplante temprano. Mientras tanto, digamos que a partir de un mes posttrasplante, que disminuye un poco el efecto de los inmunosupresores, podríamos empezar a vacunar, pero sabiendo que si vacunamos muy temprano en el posttrasplante, la inmunosupresión podría disminuir la efectividad de las vacunas. Y ante esto nos enfrentamos entonces a más retos en el posttrasplante, además de los que teníamos en el pretrasplante, y es completar los esquemas, pero sobre todo menos posibilidad de respuesta inmunológica frente a las vacunas. Ante eso yo tengo una opinión personal.
Nosotros trabajamos con urgencia cero de corazón, pacientes en ECMO, y en estos contextos no aplicamos vacunas en el pretrasplante inmediato cuando están en esa luz verde de urgencia cero, porque pensamos que con base en algunos estudios puede haber una alergia importante de estos pacientes y una poca capacidad de respuesta, además de un reto inmunológico importante. Justamente en trasplante corazón, hace unos años apareció esta publicación que decía que los pacientes que se vacunaban para influenza en el post-trasplante podían llegar a tener mayor riesgo de rechazo, y esto suscitó la posibilidad o digamos la teoría de que no deberíamos vacunar tan temprano en el post-trasplante para evitar esta condición. En la actualidad tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis que nos ha mostrado todo lo descrito hasta el momento, más de 18 estudios clínicos, donde el metaanálisis de 8 estudios clínicos prospectivos no mostró aumento de rechazo en la vacunación comparado con no vacunarse, y no hubo ningún riesgo en relación con alguna vacuna específica, y ante esto creo que este mito ha quedado superado y podríamos vacunar después del trasplante sin ningún riesgo de que tuviéramos rechazo. En general, sin embargo, por la alergia sobre todo, esperamos después de 6 meses post-trasplante para vacunar, pero en situaciones de brote como las que vivimos con la pandemia y también en casos de brotes de influenza, se ha mencionado que a partir del primer mes ya podemos vacunar para SARS-CoV-2, para influenza y otras vacunas no vivas. Acuérdense, las vacunas vivas no las podemos aplicar en el post-trasplante. Recordar claramente que tanto para COVID como para los otros tipos de vacunas, el punto de la inmunosupresión que aplicamos en nuestros pacientes hace que tengamos menos respuesta, pero hay muchos otros factores que influyen, desde el tipo de vacuna usada, la titulación de anticuerpos y demás, influyen dentro de la respuesta a la vacuna. La idea es que entonces completemos nuestros esquemas de vacunación post-trasplante cuando no los hicimos en el pretrasplante, lo cual ocurre en un gran porcentaje de pacientes, pero teniendo en cuenta que la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de respuesta inmunológica no necesariamente es la misma. Y al comparar, por ejemplo, pacientes con VIH y pacientes trasplantados, está claro que los pacientes con VIH tienen 10 y 20 veces más capacidad de responder frente a vacunas como la del PVH en comparación con los pacientes trasplantados, y esto ocurre en todos los tipos de trasplante de órgano sólido que tenemos. Ante eso, pues es necesario recuperar los esquemas, pero digamos que hay que hacerlo bien. Y un punto adicional es qué hacer cuando no le dimos la vacuna en el pretrasplante o le dimos la vacunación parcial. Pues aquí presentamos algunos tips ya para acabar esta charla. La primera, influenza. Si no lo recibe en el pretrasplante, póngale una dosis cada año y se puede poner desde el primer mes post-trasplante. Si solo recibe una dosis, pues aplíquela cada año y empezando desde el sexto mes post-trasplante. Recuerde que cada año varían las cepas y que como tal, pues hay que reforzar la vacunación cada año. DPT, pues una dosis cada 10 años desde el mes 6 post-trasplante y se repite cada 10 años y ya se le aplicó una pretrasplante. Y recordar que vacuna de sarampión, papera, rubeola o triple viral, varicela, zóster vivo y fiebre amarilla no se pueden aplicar en el post-trasplante. Cuando tengamos zóster recombinante, si no se ha aplicado ninguna vacuna, desde el mes 6 podemos aplicar una dosis y después otra desde el mes 1 a 6, dependiendo de la inmunosupresión. Si solo recibió una pretrasplante, a partir del sexto mes post-trasplante aplique la segunda dosis. Con PVH la idea es completar los ciclos, ya dijimos, responden menos, pero hay que completar los ciclos, tanto en mujeres menores de 45 años con 3 dosis, hombres menores de 26 años, especialmente si son hombres que tienen sexo con hombres, también con 3 dosis, empezando desde el mes 6 post-trasplante. En neumococo, lo ideal es neumococo 13, primero, si no se ha puesto ninguna antes, al sexto mes y después a los 2 meses la 23. Hay que tener en cuenta que cuando tengamos la 20 solo va a ser necesaria una, y dependiendo de la que se puso, si la idea es que complete a partir del sexto mes post-trasplante la segunda vacuna complementaria, porque ya lo vimos, una es más potente la 13, pero la otra tiene más serotipos. Hepatitis A, la idea es aplicar las 2 dosis 6 meses post-trasplante, completando los esquemas en este contexto. Bueno, aquí creo que se me repitió la diapositiva. Y por último, en hepatitis B, si no ha iniciado esquema de vacunación, empiece los 6 meses después del trasplante. Si se aplicó una, también empiece la segunda dosis después. Y un punto muy importante, cuando acabe el esquema de vacunación con 3 dosis, pues simplemente vuelva o haga una medición de anticuerpos. Si se aplicaron esquemas rápidos en el pretrasplante, debe aplicarse una cuarta dosis de vacuna y es un mes después a realizar justamente medición de anticuerpos, y si no tenemos anticuerpos adecuados, aplicar un esquema de vacunación nuevo. Una circunstancia que nos pasa mucho es que los receptores pueden tener bajas titulaciones no protectoras para el trasplante, y tenemos muchos donantes que pueden tener anticore positivo y podrían llevar a una reactivación funcional del virus.
Y ante eso, algunos autores, no hay mucha evidencia al respecto, sugieren dar profilaxis con antivirales, tenofovir o entecavir para prevenir la posibilidad de una seroconversión post-trasplante. Ya entonces, finalizando, recordar, hay algunos medicamentos que tienen menor posibilidad de que haya respuesta inmune, y esto lo vimos en COVID, especialmente con los mTOR, y es con los que más hemos tenido problemas, además de justamente rituximab. Y ante eso, pues ha habido una gran presión basada lógicamente desde el conocimiento científico de que pongamos más dosis a los pacientes inmunosuprimidos. Y yo aquí les muestro lo que CDC nos decía en abril, y era que incluso les pusiéramos 5 dosis de Moderna y Pfizer a los pacientes inmunosuprimidos. La recomendación de septiembre dice no, hay que poner un solo refuerzo, pero porque ya tenemos una vacuna bivalente, y esto se aplica a los que no se pusieron ese primer refuerzo. Y miren ustedes que incluso CDC dice acá, si ya le puso un refuerzo, no importa, póngale otro, pero ellos no lo cuentan ahí. O sea, en realidad, sí, para estos inmunosuprimidos que se pusieron Pfizer o Moderna, hay que poner 5 dosis. Los americanos en esta última no lo cuentan. Una propuesta que surge de lo hecho en Colombia, donde pues conocemos los resultados del programa de vacunación, es que recordemos que el esquema primario para las vacunas de plataforma RNM es de 3 dosis. Y como tal, digamos que la mayoría de nuestros pacientes, o esperamos que muchos de nuestros pacientes se hayan aplicado un refuerzo o una cuarta dosis, y ahora pues existe la posibilidad de que si tenemos una vacuna bivalente, todavía no llegó al país, pero esperemos que en algún momento llegue, pues aplicaríamos un nuevo refuerzo, y si no hay una bivalente, dependiendo de la situación epidemiológica, se podría beneficiar de un segundo refuerzo a los 4 meses, teniendo en cuenta el riesgo del paciente, y probablemente ya lo mencionamos, quienes están con mTOR o con rituximab podrían tener un mayor beneficio. Los que se aplicaron Coronavac, yo creo que hay que claramente poner 3 dosis, y lo ideal es que la última dosis hubiera sido de RNM. Si no se puso de otra, pues lo ideal es que se aplique un refuerzo, una cuarta dosis con RNM, y se aplica la misma recomendación anterior de una quinta dosis. Con Janssen, que son 2 dosis, una dosis del esquema primario, una dosis adicional, una segunda que podría ser Janssen o Sinovac, o idealmente plataforma RNM, hay que aplicar una cuarta dosis en pacientes trasplantados. Esta es una adaptación personal hecha para Colombia en adultos, pero que se asemeja mucho a lo que se rige desde el Plan Nacional de Vacunación en la vida diaria. Ha sido un placer dar esta conferencia. Yo espero que sea de utilidad para ustedes, y como tal yo quiero mencionar 3 fuentes muy importantes que consulto con frecuencia y que quiero que ustedes consulten. El libro rosado del CDC, ustedes lo buscan así por Google y lo van a encontrar. El libro verde del Sistema de Salud Inglés, y lo que yo llamo el PAI-Book, el manual técnico administrativo del país. Son 10 capítulos escritos entre 2015 y 2016 por grandes personas que han manejado el sistema de salud y de vacunación tradicionalmente en este país, y que pues tienen mucho para aportar y que nos sacan de líos en el día a día. En otro punto, yo quisiera mostrarles este curso que la Asociación